todo lo que el perdón es y todo lo que el perdón no es. Todo lo que el perdón es. Perdonar es sanar la mente. El perdón es un camino de liberación de la mente. Liberarse de las emociones que aprisionan, de dolorosas creencias, de pensamientos repetitivos de odio, de relaciones de locura. Y sobre todo, liberarse de una amarga y profunda culpa. Es la mente la que tiene que liberarse de sí misma. Es un proceso que sana tu relación con el mundo y contigo mismo. La verdadera sanación de la mente consiste en liberarse del ego. La estrategia habitual del ego consiste en pensar: no tengo nada que perdonar, como si jamás juzgaras, te enfadaras, sintieras rencor ni despreciaras a nadie, como si no hubiera sufrimiento alguno en tu vida. Si no reconoces la enfermedad, no buscarás la sanación. También dice ya lo hiciste, refiriéndose a algún gesto sin significado real, que trivializa el perdón y lo convierte en una parodia. El ego nos ha enseñado un falso perdón. Sin duda lo es, ya que crees que ya has perdonado, aunque sigues sufriendo el conflicto. No te engañes, si sigues sufriendo, si te sientes víctima del mundo o de alguna persona en concreto, si por dentro estás juzgando o atacando lo que ves, no has perdonado. Ni siquiera has empezado a considerar que el perdón sea la sanación de la mente. El perdón no tiene nada que ver con el esfuerzo ni con la cantidad de sufrimiento. El perdón se define por sus efectos liberadores, y estos ocurren solo cuando en la profundidad de tu mente se asienta un verdadero cambio de percepción que te va llevando a comprender con claridad que el sufrimiento no tiene sentido. Cuando sufres de cualquier modo, ya sea porque estás lleno de rabia o porque sientes miedo, desconfianza, duda, dolor, pérdida o culpa, sea cual sea el problema que percibas en tu vida y sea cual sea la emoción que produzca en tu interior, e independientemente de su intensidad, lo que sucede es que hay un conflicto en tu mente. El hecho mismo de que estés sufriendo indica que tu mente no sabe percibir el asunto de un modo constructivo en este momento. No ve una salida, no sabe qué hacer. Tu mente está enferma, hace que sientas sufrimiento porque no percibe correctamente la situación. El puente que atraviesa la brecha que el conflicto ha creado en tu mente es el perdón. Tú eres quien decide atravesar este puente cuando eliges perdonar. Cuando estás en conflicto, no estás en paz. El perdón tiene sentido como una respuesta consciente ante el conflicto interno. Si no hay un conflicto reconocido, no tiene sentido el perdón, pues ya estás en paz, o al menos crees estarlo. El sufrimiento es el síntoma de que hay una enfermedad. Indica la presencia de un conflicto en la mente. El perdón es la sanación de la mente. El motivo por el cual la mente tiene problemas tan habitualmente está enterrado bajo todas sus capas de creencias, en un programa mental subconsciente de conflicto que alimenta constantemente todo el sufrimiento que vivimos. Es un programa similar al sistema operativo de los ordenadores. Te dice quién eres, cómo debes sentir y lo que tienes que pensar. Sin que ni siquiera te des cuenta, este Windows te ordena cómo actuar y hablar según un complejo entramado de creencias que no puedes conocer si no te pones conscientemente a observarlo. Debido a que este programa de conflicto está instalado en la mente colectiva, produce una interpretación de las situaciones como conflictivas en sí mismas, y por tanto no se considera ni por un momento que se puedan ver de otra manera. Sin embargo, cada persona siente y piensa de un modo distinto ante una misma situación, puesto que es la manera de percibir esta lo que determina el modo de sentirla. Junto al programa subconsciente que te hace ver problemas en todas partes, hay una mentalidad sanadora que está esperando a que tú la escuches para ofrecerte una nueva interpretación del conflicto. Es mediante este cambio de mentalidad como opera el perdón.
Cada experiencia de perdón constituye, por tanto, un cambio de percepción, entendido como un cambio en la manera de pensar, de interpretar y de sentir una situación determinada o la relación con una persona. Y vivir esta experiencia cotidianamente produce a medio plazo un auténtico y profundo cambio de mentalidad. A esta mentalidad sanadora que reside en tu interior la llamo comprensión. Al programa se lo ha llamado tradicionalmente ego y a la comprensión se la ha llamado de muchas maneras: maestro interno, Espíritu Santo, conciencia superior, Cristo interno, superconsciente, mente divina, guía interno, yo superior, conexión con la fuente, sabiduría interna, mente despierta, luz interior, Buda interno, incluso ángel de la guarda. A mí me gusta llamarla comprensión, maestro interno, inteligencia del amor o recuerdo de tu realidad. Todo lo que el perdón no es. Perdonar no significa que tengas que permitir maltrato, violencia, agresión, deshonestidad, etc. Perdonar no es sacrificarse ni someterse. El perdón no quiere decir que tengas que aprobar estas conductas, ni excluyes que tomes medidas para cambiar la situación o para protegerte. Puedes separarte de tu pareja y perdonarla. Igualmente puedes perdonarla si te quedas con ella, por supuesto, y es mucho más habitual. También puedes seguir con tu pareja y no perdonarla. Has de ver con claridad que perdonar no te obliga a ningún comportamiento específico. Perdonar es un proceso interno. Esto es de primordial importancia, pues uno de los principales inconvenientes que tienen las personas para acceder al perdón es que no entienden su dimensión interior y por tanto creen que perdonar les va a quitar la libertad de comportarse como deseen. Es al contrario, perdonar te hará conectar con tu verdadera voluntad de dentro a fuera, liberándote del programa mental de conflicto. Perdonar no te va a exigir en absoluto ningún sacrificio, sino al contrario. El perdón te invita a que vayas deshaciendo paulatinamente tu escondida adicción al sufrimiento. Esa creencia programada de que sufrir sirve para algo. Puedes considerar conveniente una medida como la denuncia, el divorcio o el fin de una relación para impedir que vuelva a ocurrir algo, para protegerte o sencillamente porque es lo que para ti tiene sentido. Y después sigues haciendo tu proceso del perdón. Este es un proceso interior de liberación emocional. En realidad no tiene nada que ver con la persona que te agredió y tampoco tiene relación alguna con lo que hagas externamente, aunque en un primer momento te cueste entenderlo. El proceso es solo interno. Perdonar es una actitud interna. Las consecuencias del auténtico perdón en tu manera de comportarte y en tus relaciones son imprevisibles. Por lo tanto, conviene no hacer adivinanzas a este respecto, ni formular reglas morales sobre lo que es correcto hacer o dejar de hacer. Eso no es el perdón. Perdonar no es juzgar el modo correcto de comportarse. El perdón no es un nuevo tipo de moral. Perdonar es dejar de juzgar. Perdonar no tiene nada que ver con una manera de comportarse. Es una actitud interna que sin duda provocará efectos prácticos y reconocibles, tanto dentro como fuera. Pero siempre sucede de dentro a fuera. Si te abres internamente al perdón, afectará a tu comportamiento externo, a tus palabras, a tus sentimientos y a tus acciones. Pero no puedes hacer que el perdón suceda por esforzarte a un tipo de comportamiento que te parezca adecuado. Eso es una obra de teatro que no tiene ningún sentido. El hábito no hace al monje. La actitud, el comportamiento, las palabras y las emociones serán el resultado espontáneo de un profundo cambio de conciencia. El perdón es tu función, no una función teatral. Para hacer este proceso profundo y honesto es mucho más práctico dejar ir todo lo que consideras que es ser bueno o ser malo. De otro modo, no podrás ni acercarte a vivir lo que significa dejar de juzgar, puesto que perdonar no significa tener que comportarte de un modo específico. Puedes perdonar a un viejo amigo al que ya no ves, y eso no significa que tengas que llamarlo y tomar copas con él cada fin de semana. El perdón no se define por un comportamiento externo. El perdón no exige que te comuniques directamente con la persona a la que has perdonado.
El perdón es un proceso interno. No hace falta ir y decir te perdono. El hecho de que lo digas tampoco significa en absoluto que hayas perdonado. Cuando perdonas, con frecuencia, la otra persona advierte el cambio producido en tu corazón, sin necesidad de explicar nada. Pero esto solo pasa a veces. No debes usar el perdón para intentar cambiar al otro, sino como un proceso de sanación de tu propia mente. Perdonar no es hablar con el otro. El perdón es un proceso interno por el cual sanas una relación que está en tu mente. Sanas tu mente al sanar la imagen de la otra persona en tu mente. De manera que lo que sana las relaciones no es necesariamente hablar con el otro, sino tu modo de percibir esa relación, o sea, a esa persona. Perdonar es perdonar. Hablar es hablar. Lo primero es interno, lo segundo es social. Lo primero solo depende de tu decisión interior y nunca sale mal. Lo segundo no depende de ti. El perdón opera en la mente, en el mundo de las causas. Conviene hacer desde el principio una clara distinción entre las causas y los efectos. Si eres feliz, sonríes, pero por forzar la sonrisa no eres feliz. Perdonar no es olvidar lo sucedido. El mito del perdón como olvido pretende que un suceso desagradable sea extraído quirúrgicamente de nuestra memoria sin más, como quien borra un archivo. Pretender olvidar un suceso sin una experiencia de comprensión profunda es un infructuoso intento de evasión de lo sucedido, una negativa a afrontar el conflicto, el dolor, el miedo o la culpa. Perdonar no es esconder la cabeza debajo de la tierra. Todo lo contrario, el proceso del perdón nos pondrá cara a cara con el sentir. Llega un momento en que la emoción que te llevó a iniciar tu proceso del perdón deja de estar presente y por tanto deja de afectarte. Sin embargo, si lo necesitas, todo está ahí, los datos pueden ser recordados, pero la energía emocional conflictiva asociada a esos recuerdos se va transmutando, tu experiencia ha cambiado porque tu percepción ha variado. Es un auténtico proceso alquímico interno, por el cual el plomo se convierte en oro. Lo que sucede cuando una situación ha sido perdonada y por tanto aceptada, es que deja de tener importancia emocional, ya no es una afrenta, un duelo, una preocupación o un oscuro pozo de culpa. Pero evitar afrontar la situación y reprimirla es inútil. Te has demostrado a ti mismo que es tan grande tu miedo que no puedes afrontar ese asunto, y por tanto crees profundamente que eres una víctima impotente. Un olvido evasivo, negación o represión no te proporciona paz ni libertad, sino que el tema olvidado densifica las nieblas del subconsciente, desde donde regresa una y otra vez para condicionar tu mente, y por tanto tu emoción y tu experiencia de vida. Tal vez se represente el mismo conflicto en otro tiempo, de otra forma o en otra relación. La represión es un modo de invertir emocionalmente en el miedo. Afrontarlo, por otro lado, no significa luchar, ni resistirse, ni sacrificarse, sino tomar conciencia de lo que hay, tal y como es. Atender el sentir con honestidad y responsabilizarse del proceso interno del perdón. A la vez, no tiene por qué descuidarse lo externo. Paz no significa inactividad. Mientras se desarrolla el proceso interno de perdón, has de hacer lo que debas, atender lo que tenga que ser atendido, según te pide la situación tal como la ves ahora mismo, y con la máxima sensatez posible. Ten en cuenta que la culpa y el temor que se ocultan tras una situación problemática te pueden provocar una sensación de incapacidad, hastío y no merecimiento que bien puede llevarte a ignorar cuestiones básicas del mundo de la forma, a posponer una y otra vez asuntos y a descuidar los aspectos relacionados con la situación. El programa puede justificar esto como tu búsqueda de paz para que confundas paz con evasión de los aspectos del mundo. Evidentemente es un truco, ya que posponer un tema que por otra parte sabes que ha de ser atendido nunca te dejará auténtica paz. El perdón borra memorias subconscientes que son las que condicionan la percepción psicoemocional de una situación. No hace falta borrar la memoria de la situación en sí. Si se borrasen memorias conscientes, correrías el riesgo de olvidar a tu pareja o a tus amigos, y también podrías no recordar hablar, caminar o respirar. Es evidente que perdonar no te hará olvidar nada de esto.
Perdonar no es hacer que todo va bien. A veces es confusa la distinción entre perdonar y reprimir o negar la rabia y el dolor. Enfadarse se considera socialmente inaceptable, produce una gran sensación de culpa, y en el intento de evitar esta tendemos a reprimir la rabia o el rencor evidentes, repitiéndonos intelectualmente que lo que sea ya está perdonado. Solemos hacerlo de una forma inconsciente, es decir, programada, para evitar la culpa, la sensación de impotencia, el rechazo a los demás, el abandono o la responsabilidad de abordar cambios. Es un falso perdón que no nos lleva a la experiencia de liberación y la paz interna propia del auténtico perdón. Perdonar no es reprimir. Perdonar no es adoptar una actitud de superioridad basada en el juicio al otro y después someter o castigar al perpetrador. Si se perdona a alguien por lástima, por creer que no es nadie y que no merece la pena o no tiene solución, se confunde el perdón con la arrogancia. Decidir que el otro es incorrecto o erróneo, y aunque realmente sea malo, yo soy tan bueno que lo perdono. Establecer una separación elitista que radica en un profundo juicio es una típica estrategia del ego que emplea el falso perdón para hacerte creer que eres mejor. El verdadero perdón deshace poco a poco cualquier idea de elitismo o desigualdad entre las personas. Perdonar es dejar de juzgar. El perdón se define por sus efectos internos. El proceso y la forma de perdonar varían en cada situación, pero el resultado, interiormente sentido, es siempre el mismo: liberación y paz. Perdonar es liberarse de emociones ancladas que nos aprisionan y nos hacen sufrir. Tras esa liberación llegan el alivio y la paz. El amor solo es posible en la paz. Estar bien con lo que hay es el más sencillo significado de amor, aceptación profunda. La aceptación es el resultado del perdón, es el perdón consumado. El perdón siempre implica un aumento de la conciencia y por tanto de la claridad. El perdón es comprensión profunda. Con comprensión no me refiero a una explicación razonada, sino a una visión total e instantánea en la que encajan razón, emoción e intuición. La comprensión tiene lugar cuando se derrumba una barrera que apresaba la mente, un esquema o creencia limitante. Va acompañada de una liberación y una sensación de ajá. El perdón nos lleva dulcemente a un cambio de percepción sobre la persona, la situación y la vida, como consecuencia de una expansión de la conciencia.